pero es la hora en donde tenemos que despertar antes que suene el despertador. Porque Venezuela vale la pena. Y usted siempre escucha que Venezuela aquí, que Venezuela allá, que el dictador, que el tirano, que no sé qué. Pero son noticias muy, por lo menos para mí, confusas. Entonces, cuando quiero una noticia que me diga lo que realmente está pasando y no lo que quieren que yo crea o que me distraiga con pajaritos de colores, le pregunto a Noel Alejandro Leal. Y él siempre tiene su meta y nunca la ha cambiado. Por eso estoy tan segura de las respuestas cuando le hago una pregunta. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Y bueno, ya empiezo con preguntas. Preguntas que no entiendo. Renunció la vicepresidenta de la Comisión de Primarias de la oposición venezolana por falta de condiciones. María Carolina Uzcategui aseguró que no existen las garantías necesarias con el proceso de voto manual para que los resultados que se desprenden de esta consulta sean un fiel reflejo de la voluntad de los venezolanos. ¿Cómo hizo para darse cuenta? Muy bueno, de verdad, de repente alguien le dijo en la orejita, mira chica, no se puede. Vamos a poner todo en la gracia, porque la renuncia de esta mujer al cargo de la vicepresidencia de la Comisión de Primarias, entre las cosas interesantes que ha desatado, quizá la única interesante, es cómo empiezan a sacarle el pasado de ella. Y entonces la colocan que fue hasta candidata ahorita para la Asamblea Nacional última que puso el chavismo en el año 2020 por un partido de ficción manejado por Eduardo Fernández. Bueno, es que ahora se están dando cuenta de que la señora es un problema y entonces supuestamente ella está ahorita renunciando como parte de una estructura de saboteo al esquema de las primarias. Son las conclusiones que saca la gente que no entiende la realidad y los periodistas que les gusta mentirse y mentirle al país. Pues vamos al punto de las primarias y lo que explicábamos desde el principio. Nosotros explicábamos que de haber primarias serían con el CNE. En el momento en el que hubo aquella renuncia de los directivos del CNE, dijimos no va a haber primarias. ¿Y por qué no va a haber primarias? Porque ya ni los payasos convencen, ¿no? Entonces, el circo natural, que es el que se esperaba de las primarias, participación de gente y a poder de una vez legitimar el CNE y hacer las cosas como la oposición y el gobierno soñaban, poder ir metiendo a la gente en el matadero electoral, no se va a dar. Ya el circo no llega ni a feria de pueblo pequeño. Pues de verdad el asunto es muy, muy deprimente y están ya absolutamente conscientes de que no quieren pasar la vergüenza de tener que decir participaron menos de 2 millones de personas. Eso sería realmente delicado y vergonzoso. Eso le haría muchísimo daño a la idea futura del gobierno de las elecciones del 2024. Por lo tanto, viene ese esquema. Primero, intentar subirle, ponerle calor a la idea de que el gobierno teme por lo que haga la oposición y por eso hay que fortalecer las primarias, hay que fortalecer el aparato opositor. El gobierno quita el CNE para esto. Es muy importante entender cada una de estas cosas. Este CNE es una directiva del 2021, que está renunciando, del 2021 apenas. Entonces, se tiene que entender que esta renuncia simplemente es parte de una estructura política, la estructura política para poder dar ese primer paso para que no se puedan hacer las primarias. Primero con la carga política, pero la realidad es lo que está por debajo. Eso. No han logrado hacer que la gente se incorpore al circo. Y entonces montar la carpa para que simplemente no vaya la gente sería un gran error. Sería un espectáculo muy deprimente por el cual ni la oposición quiere pasar por eso y mucho menos el gobierno. Entonces, la decisión, por supuesto, va a ser
el consenso, algo que hemos hablado desde hace mucho tiempo, para poder explicar parte del show y así poder evitar el ridículo que es abrir el espacio de las primarias y que simplemente la gente no asista. Por más que muchos periodistas estén diciendo hay furor, hay discusión electoral, no, lo que están discutiendo, el tema de las primarias, somos personas que tenemos preocupación por la política, pues, en la parte particular mía, preocupación por el daño que le hacen al país, ¿no? Y entonces uno está pendiente de ese espectáculo para poder traducirle al país cómo le van haciendo daño. Es importante recordar lo que decíamos hace tiempo. Si fuesen a hacer primarias por el CNE y estás haciendo que la gente en el exterior firme para que esta gente pueda votar, tiene que votar en embajadas reconocidas. Lo mismo sucede, por supuesto, para las elecciones del 2024, para que la gente pueda participar en las elecciones del 2024 en el exterior. Por supuesto, tendrían que hacerlo solo en embajadas donde el gobierno chavista esté reconocido. Es decir, todo el proceso de desconocimiento simplemente se vota porque hay que ponerte las embajadas. Para que las embajadas funcionen, hay que reconocerte como país. Entonces, lo cierto es que no habrá primarias. Es muy difícil que vayan a correr el riesgo del ridículo, por más que empiecen a decirles que por asuntos logísticos, que por condiciones, nada más vamos a utilizar es un porcentaje de los centros electorales, un porcentaje mínimo, pero que eso pueda dar una ecuación nacional que indique, y podrán inventar la cantidad de pendejadas que les dé la gana, pero eso ya no serían unas primarias, sería simplemente como maquillar el ridículo para decir no es consenso, sino que es la elección popular. Lo cierto de todo esto es que la decisión del consenso es la lógica dentro de su show, ¿no? Es la lógica para la realidad de evitar el ridículo de las primarias vacías, carentes de gente. Quedan 13 candidatos, ¿no es cierto? 13 para las primarias, sí. 13 para las primarias, porque entonces, la semana pasada habíamos dicho que Rosales había retirado al de su partido, algo así. Sí, ¿no? Sí, por eso, hay que tener en cuenta eso, perdona Jenny, las primarias. Ahí no estamos hablando de los que van a correr por fuera, que eso también tenemos que tratarlo hoy. Sí, no, eso, pero estoy ahora también preocupada, porque una nueva maniobra en contra de estas maravillosas elecciones primarias. Le retiraron el pasaporte a uno de los participantes en estas elecciones, a Freddy Superlano. Este señor se encuentra en Colombia, ingresó después de ser despojado de su documento de viaje en el puente internacional Atanasio Girardot. Aparte el señor estaba inhabilitado y ahora le quitan el pasaporte. Es mucho. Es mucho. Bueno, él en Colombia, más entrando por los lados cercanos a Cúcuta, está siempre muy cómodo, ¿no? Entonces, hay que recordar lo que protagonizó Superlano cuando que el cuento de la ayuda humanitaria y todo lo demás, de cómo fue drogado en un lugar de mujeres de alquiler y hasta su primo murió de una sobredosis esa noche. ¿Qué hace el aparato de gobierno? El aparato de gobierno va metiéndole eso, calor a las primarias y va buscando darle peso específico a alguno de los candidatos, que se vea que hay una persecución hacia ese candidato, que ese candidato es importante. Todo eso es parte del show que el gobierno va a seguir dando a el asunto de las primarias. Pero hoy dijiste una palabra clave, que son las inhabilitaciones. Superlano está inhabilitado, Capriles está inhabilitado, María Corina está inhabilitada. Si se llega a la fórmula del consenso para finalizar el tema de las primarias, si se llega a la fórmula del consenso, sería ridiculísimo por parte de la directiva de la Mesa de la Unidad y de los encargados de esta comisión de primarias, intentar formular un consenso donde los inhabilitados sean quienes abanderen los resultados del consenso. Más cuando dentro de los participantes
a las primarias, incluyendo un inhabilitado como Superlano, han levantado hasta el mismo Capriles, ha levantado también la bandera de que si ellos fuesen los elegidos, darían paso a un tercero, darían esa sucesión, como la dijo otra de las candidatas para las primarias. Por supuesto, eso no es algo con lo que esté de acuerdo María Corina. María Corina, como dijimos al principio, lo que le interesa a ella era aquellas elecciones para elegir un líder de la oposición. Y en eso era lo que era el devenir final de las primarias. Eso no va a ser, simplemente no va a ser por lo mismo que explicábamos. No se quiere pasar por el ridículo de que asista muy poca gente a esa etapa del show. Entonces, viéndonos en la posibilidad de que el consenso se decante, ¿qué va a hacer la estructura de oposición? ¿Cómo van a manejar la estructura de oposición para que María Corina no haga ruido cuando el consenso involucre a un tercero? Regularmente en los países, cuando suceden este tipo de cosas, se sacan de un sombrero de mago un personaje regularmente mayor, que sea una posibilidad de consenso, donde la gente no lo ataque, alguien que no esté ni siquiera metido en la discusión política. Pero eso sucede en los países más o menos armados, y cuando se quiere intentar por lo menos ir seriamente contra el gobierno que esté en el poder. Pero aquí, como lo que sabemos es simplemente seguir vistiendo de democracia a la tiranía, ellos se nombrarán entre algunos de ellos y ese será el candidato de consenso de la estructura de unidad, de la MUD o como sea esto, el nombre que le vayan a poner, candidato del Frente Amplio, el candidato de la unidad opositora, de la plataforma unitaria, cualquier cosa de esta que se vayan a inventar, ese será el candidato de consenso. Allí, en ese consenso sí puede entrar Manuel Rosales, que no quiso participar en las primarias, pero el consenso, como en el 2006, lo puede ubicar a él como candidato. Si no, de todas maneras, él será candidato más allá de lo que resulte del show de la comisión de las primarias y el resultante de los acuerdos de esa plataforma unitaria. Y es importante irnos hacia eso, porque más allá de lo que pueda nacer de la plataforma unitaria, están los candidatos que están decididos a seguir vistiendo de democracia y chavismo más allá de la oposición reconocida. Y entre esos está, por supuesto, Ecarri, que le han metido dinero a una plataforma de cascarones vacíos, de partidos totalmente funcionales al chavismo. Está también, por supuesto, el conde del Guácharo, que ya ha dicho en varias ocasiones que él sigue siendo candidato a pesar de no estar involucrado en el asunto de las primarias. Y allí, por supuesto, entra también Rosales. El asunto es que Rosales puede llegar a ser el candidato tanto del consenso como un candidato externo. La visita de Nicolás Maduro a Maracaibo el fin de semana pasado deja claro que por ahí va un acuerdo muy bien establecido, un acuerdo que ya le funcionó en el año 2006 para burlarse del país. Hay una cosa que, si yo fuera venezolana, y en parte me siento, eso es culpa tuya por hacerme amar a tu tierra. Eso es un honor y mira, con qué gusto. Suponte que yo estuviese en Venezuela y le creo a la primaria y voto por X candidato, cualquiera de estos tres inhabilitados, porque elegí a ese candidato. Resulta que ese señor después, como está inhabilitado, sabiendo que lo estaba y sabiendo que no puede ser un candidato, dice, no, yo no soy, va fulano. Entonces, mi voto va para alguien a quien yo no quise votar. Sí. Es una burla a cualquier venezolano que tenga medio dedo de frente. Total y absoluto, y tampoco sería nuevo. Aquí con los cuentos de diputados presos que decían vamos a lanzarlo como candidato y con eso lo sacamos de la cárcel, cosas que no tenían ningún tipo de sentido, igual la gente votaba por un candidato y le ponían otro, porque esa era la realidad. Es más, en el 2015, cuando inhabilitan a María Corina para las elecciones de la Asamblea del año 2015, María Corina postuló a una persona. Su partido dijo, vamos a postular a Isabel Pereira.
Y María Corina dijo, Isabel Pereira va a ser mi voz y todo lo demás, y ella va a ser la representante y el espacio, y empezó la negociación con la mesa de la unidad de aquel entonces, con la MUD de aquel entonces, para poder ocupar el mismo circuito por el cual ya María Corina había sido diputada en el año 2010. La discusión se puso incómoda y el partido de María Corina retiraron la posición retiraron ese nombramiento. Pero ahí hubiese sido exactamente eso. María Corina hubiese levantado la mano de quien ella designara. Por eso no es novedad ese tipo de discusión. Lo que pasa es que la gente la olvida. Esas cochinadas aquí tienen tiempo en eso, pues no son nuevas. Pero es una burla descarada. Total. Usted me vota a mí, pero yo estoy inhabilitado o inhabilitada y su voto no sirve para nada porque después yo voy a hacer lo que a mí se me ocurra y voy a designar a quien yo quiera. Eso es lo que yo leo. Bueno, tú sabes que hay otros que manejan esa tesis, lo que yo quiera. Hay otros que manejan una tesis que debe ser la misma estructura de la unidad quien debe decidir quién, aunque tú hayas votado por el otro. Pero no es justo. Entonces, ¿para qué me estás llamando a votar para tu candidatura si no la vas a poder ejercer? Lo más interesante de eso, Jenny, es que la gente que tiene alguna duda con respecto a uno de estos candidatos que están inhabilitados, el asunto es primero pensar, vamos a seguir jugando con la regla de la democracia con la tiranía. Porque cuando estos candidatos de una vez asumen su inhabilitación, están asumiendo las reglas que impone la tiranía, reglas que van en contra de la democracia, reglas que impone la tiranía para el ejercicio propio de ella como tiranía, reglas que simplemente van en contra de eso en lo que dicen creer, de eso en que fundamentan el proceso electoral, reglas que van en contra de la democracia. Entonces, ya el hecho principal, vamos a votar en tiranía, y eso borra el resto de las discusiones. La gente no debería simplemente, la gente debería de cerrarse allí, pero la otra parte también es muy importante. Vean cómo se burlan de ustedes, vean cómo todo ese aparato está presto a seguirse burlando de la población, y eso lo dejan ellos muy muy claro en cada una de sus alocuciones, porque en cada una de sus alocuciones siguen hablando de jugar con las reglas del gobierno. Es que realmente es doloroso, porque si uno lee las noticias de lo que está pasando en Venezuela, no es para que estén ahora tratando de ganar lo que saben que no lo van a ganar, porque ellos están totalmente claros de lo que va a pasar después de las primarias, y están legitimando a lo que está destruyendo a Venezuela, y no les importa. No solo no les importa, y que es una de las cosas más ok, no les importa, no, es algo peor, es colaborar de manera formal con la destrucción, porque tú no ves a ninguno de estos candidatos hablando de los reales problemas del país. Cuando se acercan a algo de lo real, de lo que los presos políticos. Señores, el problema es bastante, mucho más profundo que nuestros presos políticos. Señores, estamos hablando de que el proceso chavista destruyó a Venezuela, que el proceso chavista generó esta diáspora, esta hemorragia humana que supera el éxodo que vive en países en guerra como Siria, como Ucrania, que el proceso chavista entregó nuestra soberanía, que el proceso chavista adoctrina, que el proceso chavista destrozó nuestra economía, que el proceso chavista mató a PDVSA, que el proceso chavista desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata. Que no hay nada, que el proceso chavista destruyó nuestros símbolos patrios, que el proceso chavista contribuyó a la destrucción del amor por Venezuela por parte de muchos venezolanos, que el proceso chavista ha convertido a nuestra bandera como un coleto que es pisoteado por el mundo. Y el tratamiento sigue siendo, vamos a vestirlo de democracia. Vamos a seguir vistiendo de democracia esto. El problema es que Maduro no sube el sueldo, que el problema es que Maduro no arregla los hospitales. Porque eso es lo que le dicen al país de lo que hace el gobierno. Pintan al gobierno como un gobierno malo más, no como lo que es, como una estructura de un proceso revolucionario socialista que instaura una tiranía comunista.
y simplemente ha ido acabando con absolutamente todo. Entonces, va a un asunto de que va más allá de no les importa. Colaboran de manera directa, le mienten al país, lo adormecen, lo embrutecen, banalizan cualquier acción criminal que ejerce la tiranía. Es decir, colaboran formalmente para que la tiranía esté cada día más cómoda en el poder. Sí, porque evidentemente a mí nadie me va a hacer creer que esta gente, estos 13 candidatos más los que vienen por fuera de las primarias, cree que va a ganar y cree que es una elección libre, justa y transparente. ¿Sí? Y lo triste de todo esto es que esto es así desde el principio. Y eso es algo que para muchos venezolanos les cuesta admitir. Muchos venezolanos que están entendiendo el problema hoy no terminan de admitir eso. Y eso es importantísimo para que la gente haga su mea culpa, asuma su responsabilidad y sobre todo piense, más allá de la estructura política, ¿qué fue esa estructura comunicacional, académica en la que creyeron? ¿Cómo les dijeron que esa mentira era viable para poder salir de esta desgracia? Eso es muy importante que el venezolano completo lo termine de entender. Esto es así desde el principio. Es la misma mentira y todos absolutamente saben la verdad. Todos han colaborado a este desastre. Porque, y es una parte de las difíciles en las cuales el venezolano tiene que terminarlo de comprender. Muchos lo hicieron por amiguismo, porque es tu propio círculo, porque le tienen un miedo terrible a que se ponga orden en el país. ¿Por qué? Porque viven de un guisito, viven de un amiguismo. Otros lo hicieron porque es moda. Como todas las cosas es moda. Ay, mira, estos artistas, este político, este director de tu universidad dice que sí, vamos a seguirlo. Y lo siguen como moda. ¿Por qué? Porque se niegan a pensar. Porque la evidencia estaba allí desde el principio. Esta es una realidad que está allí desde el principio. Entonces, cada ciudadano tiene que hacerse esa pregunta, una pregunta que es fuerte. Si no son colaboracionistas, son imbéciles. Entonces, políticamente imbéciles. ¿Qué están aportando para la decisión política del país? ¿Qué han hecho con ese poder, con esa capacidad de influencia sobre la sociedad? Eso lo tiene que estar preguntando cada uno de los venezolanos que hoy están despertando ante la realidad y que entiendan de una buena vez que esto es así desde el principio. Es exactamente igual. Desde 1999 quedó abolido el Estado de Derecho en Venezuela. Desde el 2004 quedó certificado académica y científicamente la inviabilidad del sistema electoral venezolano. Es decir, nunca ha habido salida ni jurídica, ni legislativa, ni electoral. Hace muchísimo tiempo la salida terminó de perderse bajo los esquemas de la democracia. Eso no existe, no de ahorita, desde hace muchísimo tiempo. Pretender buscar la salida de Venezuela amparados en el librito ridículo que llaman Constitución del 99, nada más porque el artículo 350 busca legislar el derecho natural a la libertad, es simplemente un error. Es también darle legitimidad a todo lo que ha hecho el chavismo durante todos estos años. Ellos, eso es lo que le han hecho votar una y otra vez y siguen en lo mismo, lo saben desde el principio, están absolutamente conscientes de ello. Por eso es que han colaborado con la destrucción de Venezuela. Noel, hay otra noticia que salió en todos los diarios, ¿no? Las recompensas por Maduro, Cabello, la ISAMI aún están activas. Bien, podemos hacer una recorrida por toda esta gente que tiene su cabecita en un cartel. Bueno, primero Maduro, ¿no? Sí. Por Maduro la DEA ofreció $15 millones por información que lleve a la captura y actuación judicial de Maduro. Ahí dijiste lo clave. Ahí dijiste lo clave. Fíjate que eso es muy importante. Repite esa parte. Información. Espera. Información que lleve a la captura y acusación judicial de Maduro. Porque mucha gente cree que estos son los cartelitos típicos de Se Busca. Tú vas, me lo prestas. No. El único que tiene un cartelito formal de Se Busca es el AISAMI. Y no es de los de la DEA, sino el que colocó el ICE. Ese sí tiene un cartelito formal de Se Busca. Es decir,
Usted lo agarra y lo envuelve en una maletica y lo despacha, usted le van a dar lo que dice el cartelito de la ISAMI que publicó el ICE. Con respecto a los demás, lo que busca la DEA, lo que busca los Estados Unidos, lo que busca la Secretaría de Justicia, que creo que fue quien generó esos cartelitos, buscan información que pueda soportar la acusación. Es decir, tú me vas a dar a mí lo que yo quiero. Yo quiero ver un video como los de Montesinos, donde estaba Montesinos repartiendo dinero. Y toma, y eso. Ellos lo que quieren es eso, necesitan es eso. Un video donde tú veas que te están dándole esto al ministro tal, que le están dando esto al presidente, que le están dando esto al otro, que vino el propio narco y le dio un maletín de billete a Maduro. Eso es lo que quieren. No quieren la captura, eso no funciona así. No lo puedes hacer así. Porque hay mucha gente durante todos estos años que creen que Maduro no sale de viaje por esto, lo otro, que no. Parte también de un teatro, de un show, de mantener un esquema de tensión, de colocarle así todas las cosas con la profundidad y el caso. Y debemos recordar las giras que ha hecho Maduro tranquilamente por el Medio Oriente, ya en 2 oportunidades, visitas a Brasil, visitas a México, a la CELAC, es decir, visitas a la Argentina. Es normal, hacen lo que le da la gana. Es como territorio propio, así que no hay problema. Exacto, hacen lo que les da la gana y lo seguirán haciendo, porque la realidad de lo que marca ese cartelito es algo que no se ha conseguido. Mañana aparece el video. Ese video, en el momento que usted tenga el video, sí pueden embalarlo y mandarlo y usted va a recibir el dinero. Pero tiene que estar la prueba, que eso es lo que te quieren, eso es lo que te piden. Eso es fundamental entenderlo para que la gente pueda comprenderlo y pueda comprender cómo fue que la Secretaría de Justicia sacó esos 15 cartelitos en aquel momento. ¿Por qué lo hizo? Nosotros lo hablamos aquí y es bueno recordarlo. La Secretaría de Justicia sacó esos cartelitos en aquel momento porque es tal lo asqueroso que estaba sucediendo en Venezuela. Ya el guiado había comenzado el interinato y lo primero que estaba haciendo el guiado era conseguir que el Fondo Monetario, que el gobierno, que el chavismo se pudiera sentar con el Fondo Monetario Internacional a conseguir un nuevo crédito. Nada más. Como la política de sanciones ya estaba caminada, la política de ir bloqueando económicamente al gobierno chavista estaba funcionando, la manera que encontró la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos fue esa. Ahí están los cartelitos, estos los señores son una partida de narcotraficantes y nosotros los estamos buscando, los estamos solicitando bajo estas reglas. Y pues, con eso evitaron que el Fondo Monetario tuviese ni siquiera que sumarse a la discusión. Entonces eso no se dio, eso se frenó. Eso es importante que el país lo entienda. El grado asqueroso de colaboracionismo, de eso que aplaudieron, empezandito en 2019, pues esas fueron de las primeras acciones que buscó hacer el guiado, servir de puente para que el chavismo se pudiera sentar con el Fondo Monetario Internacional y endeudar más al país. Porque todo es increíblemente asqueroso. Ese cartelito logró parar ese fraude contra la nación en ese momento. Pero es eso, si nuestra sociedad terminase de abrir los ojos con respecto al colaboracionismo, con respecto a la traición consecuente, con respecto a esa manera descarada con la cual esa estructura opositora ha facilitado la instauración de la tiranía, se asustaría y empezaría a entender la importancia de dejar todo atrás, a lo que nos trabaja aquí y lo que nos mantiene aquí. Sigo. Sí. Diosdado Cabello. Bueno, La DEA ofreció una recompensa de $10 millones por información que lleve a la captura y acusación judicial de don Diosdado. Y con todo es el mismo apéndice. Información que lleva a la captura y acusación judicial. Eso es fundamental. Lo mismo, es que en realidad todos están bajo esa solicitud por parte de la DEA. Es decir, todo está en el marco del narcotráfico. Es increíble que hayan convertido al país en eso. Es realmente doloroso sentir que nuestro país tiene ese estigma tan fuerte. Entonces, cada uno de ellos está bajo lo mismo. En el caso particular de Diosdado es tan gracioso porque uno siempre cuando te toca el tema de Diosdado hay que recordar todos los
imbéciles en mi país que decían, Chávez no quiere ver a Diosdado ni en pintura, Maduro no quiere ver a Diosdado ni en pintura. Y Diosdado sigue feliz y ha seguido feliz durante todo el tiempo. Diosdado no solo tiene su cuota particular, su impronta dentro del mecanismo del chavismo, sino Diosdado es heredero de alguien que le hizo muchísimo daño a mi país, que es José Vicente Rangel. Y el heredero político de José Vicente Rangel no es su hijo, no es José Vicente Rangel Valle, que es alcalde de Sucre, que aparentemente, del municipio de Sucre, que aparentemente está muy enfermo. El heredero político de José Vicente Rangel es Diosdado Cabello, el que tiene todos los asquerosos secretos de los chantajes que hacía Rangel, es Diosdado. Es decir, actualizados, sumados, con nuevo material. Es decir, el que tiene ese cofre de tesoros es él. Y eso mi país no lo entiende. Y el país sigue sumido en las fantasías de las discusiones internas del chavismo y cualquier otra cantidad de tonterías, porque no logran terminar de sumar y restar lo que significa un proceso revolucionario. Lo que son la cantidad de años que estuvieron esta gente antes de la llegada propia del chavismo, donde tuvo el proceso revolucionario, la izquierda venezolana, minando el país, contaminándolo, generando toda una estructura de mafias, esta sociedad de cómplices impulsada y cubierta por esta estructura socialista, donde todos van en el mismo nivel de la cochinada. Fíjate, hace años, Jenny, aquí hubo un hombre que se llamó Germán Borregales. Estamos hablando para la época del trienio Adeco, es decir, en el 45, 46, 47, 48. Bueno, en esos años, Germán Borregales inició una cosa que llamó, si mal no recuerdo, Cruzada Anticomunista, Alianza Anticomunista, algo de eso. Alianza Anticomunista. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, Germán Borregales tenía muy claro, junto con otros venezolanos, que lo que estaba haciendo Acción Democrática, lo que estaban haciendo otros partidos, lo que ya se estaba bregando por el Partido Comunista de Venezuela y todo lo demás era llevar a Venezuela al comunismo. En aquel tiempo salió eso. Lo más interesante, para que se pueda entender el nivel de la cochinada, que siempre es la misma, había un diputado de Acción Democrática que calificó la lucha de Germán Borregales y el grupo que lo acompañaba, que decía, eso no se debe llamar brigada o alianza anticomunista, eso debería llamar alianza antidemocrática. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la revolución es una sola. El proceso comunista en Venezuela está en vena desde hace muchísimos años. Fue llevado a cabo por toda la izquierda venezolana, por todo lo que produjo Acción Democrática, por todo lo que produjo el Partido Comunista de aquel tiempo, por distintos partidos que fueron naciendo después, todas excisiones de Acción Democrática. Eso es lo que estamos viviendo. Hoy estamos tomando todo eso, que ya tiene eso. Viene desde el 40 y tanto, por el proceso de la Revolución de Octubre y el trienio Adeco. Entonces, dentro de ese mar de cosas de izquierda, dentro de toda esa sociedad de cómplices, de todo eso que fue llenando al país, medrándolo y llenándolo de porquería, todo eso es una red de vasos comunicantes, todos podridos, cada uno con un secreto peor que el otro. Y toditos, los tenía Rangel, porque a toditos chantajeaba, a toditos manipulaba. Y de toda esa cochinada, el heredero político es Diosdado. El que tiene todo eso es Diosdado. Entonces, mi país todavía no entiende cómo funciona ese tipo de cosas y ese tipo de realidades, y son realidades que nos van matando. Para los Estados Unidos simplemente es uno más de ese gran cartel del narcotráfico en lo que han convertido a Venezuela. Tengo más. Tarek El Aizami. Ajá. Ese sí es distinto. Esto lo buscan, pero no sé dónde está. Es distinto en varias cosas, pues. Tarek El Aizami no solo cuenta con la solicitud del Departamento de Justicia, sino cuenta con la solicitud del ICE. Que la solicitud del ICE, como hablábamos hace rato, esa se sigue. Usted lo agarra, lo encuentra, embálelo, que nosotros le hacemos su cheque. Esa sí funciona en ese formato. Cuando usted busca el cartelito del ICE, dice recompensa por la captura. ¿Ves? Es bastante distinto. En la situación de él, mientras ya el cartelito del ICE había salido mucho antes de los cartelitos del Departamento de Justicia,
el chavismo lo llevó a posiciones de ministro de petróleo y era el representante de Venezuela en la OPEP y en la OPEP Plus. Es decir, todo esto que vemos internacional de lo que es la estructura OPEP Plus, es decir, Rusia metida dentro de la OPEP, fue coordinado en su momento por Tarek El Aissami. La gente no lo toma en cuenta porque tampoco se valora esa parte del proceso. Mucha de la arquitectura de lo que es la OPEP Plus nace en las oficinas donde dirigía Tarek El Aissami. Y como hemos ya comentado en otras oportunidades, cuando se habla de petróleo y Venezuela, y cuando queremos hablar de petróleo y Venezuela durante el proceso revolucionario, desde el proceso de destrucción que Chávez comenzó en PDVSA, y cuando vemos todo lo que ha habido en movimiento petrolero en el mundo, todo desde el espacio de las sanciones, como el proceso de deteriorar nuestra refinería, como los distintos aumentos de cuota a otros países, y Venezuela siempre se le mantuvo su cuota baja. La gracia es mantener a Venezuela fuera del mercado petrolero, pero Venezuela es mucho parte de la arquitectura del mercado petrolero actual. Bueno, mucho de eso lo hizo el Aissami. Cuando hablamos de las purgas, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, en el caso del Aissami, el gobierno decide comenzar una purga por él y sus amigos, en el sentido de que tú eres el que está más rayado, tú eres el que tiene el cartelito del ICE, y para más, tus amigos han robado mucho real y no repartieron como todos los demás que sí roban y reparten. Entonces vamos de una vez a que ustedes sean el ejemplo de nuestra purga de esta etapa y el ejemplo de nuestra lucha anticorrupción. Por supuesto, el Aissami está aquí, tranquilito, escondidito, quizá ya fue y vino de Siria. Cualquier cosa puede estar pasando con él, en realidad, nada que sea negativo para él le está pasando a él. Bueno, 10 milloncitos también. Exactamente. Sigo. Vladimir Padrino López. El ministro de Defensa de Capriles. Ahora, hay otra cosa que aquí necesito aclaración, porque cuando era presidente Donald Trump, se dijo que él había negociado su colaboración para deponer a Maduro en 2019, pero después él dijo que le habían hecho una oferta engañosa, estúpida y ridícula, o sea que le ofrecieron poca plata, supongo, no sé. Lo que pasa es que ellos hicieron su teatro, güey. Ellos hicieron su teatro y su teatro muy bien montado. Ellos se dejaron supuestamente seducir. Cuando digo ellos, es Vladimir Padrino y el ex convicto presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Ellos eran el aval que tenía Leopoldo López y Juan Guaidó para la payasada que hicieron el 30 de abril, donde también murieron venezolanos engañados. Bueno, en el caso de Padrino López y de Michael Moreno, entra dentro de esta discusión, de esa fantasía de que supuestamente iba a haber un apoyo al gobierno interino y una gran cantidad de tonterías que no tenían ni el más mínimo asidero. En el caso de Vladimir Padrino, ahorita te decía yo, el ministro de Defensa de Capriles, porque en aquel tiempo, para las elecciones del 2012-2013, Vladimir Padrino López ocupaba el cargo del CEO, Comando Estratégico Operacional, es decir, la parte, porque aquí nosotros dividimos el grado del Ministerio de Defensa y el Comando Estratégico Operacional, es decir, la parte operacional la manejaba Padrino y eran los encargados del Plan República. El Plan República es lo que custodia los votos en Venezuela, la parte militar de custodia de votos en los momentos de elecciones. Y Capriles, en uno de sus actos de campaña, dice: y es con usted, general, usted es mi próximo ministro de Defensa. Wow. Bueno, también iba a ser el ministro de Defensa del guiado. Y en todo este tiempo, ya Vladimir Padrino va para los 10 años en el cargo del ministro de la Defensa del país. 10 años. Cuando hubo en estos días una caída y mesa limpia, que todo el mundo dijo: Maduro está temblando, está cambiando el alto mando. Y yo explicaba que lo que simplemente está quitando a los otros para que los nuevos puedan robar con confianza, darle turno a los que vienen a robar ahora. Claro, ahora le toca a los otros, hay que cambiar un poco. Para
nadie era secreto, para nadie que entendiera un poquito lo que estaba sucediendo, que Vladimir Padrino iba a permanecer en el cargo. Ahí está. Entonces, y ya ahí seguirá. Eso es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en el caso ruso, el ministro de la Defensa ruso va para casi 30 años en el cargo. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Sigo. Michael Moreno, lo nombraste recién. Bueno, el exconvicto Michael Moreno, presidente del Tribunal de Justicia hasta hace poco, era también una de estas personas que estaba no solo solicitada en el cartelito, sino eran los padres de la nueva libertad de la mano de Leopoldo Guaidó. Es que esta gente da asco en tanto sentido. Michael Moreno, entre las denuncias, aquí había un ente criminal, una junta de acuerdos entre jueces y abogados que vendían sentencias y fallos, que llamaban la banda de los enanos, y a él lo metían dentro de esa banda. Estamos hablando del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al cual Leopoldo López y Juan Guaidó le vendieron a los Estados Unidos como la vía para la salida del problema en Venezuela. Bueno. Punto. Es increíble. Tiro y sigo preguntando. Néstor Reverol Torres. Fíjate, él estaba despuntando. Él juraba que él iba a poder llegar al cargo de ministro de la Defensa. Y lo frenaron después. Lo frenaron porque sus escándalos de narcos son muy feos. Son muy feos. Y supuestamente no repartió en su momento para algún lado. Y entonces Maduro y Diosdado se pusieron de acuerdo. El ruido decía que si él era el candidato de Maduro, que era un candidato contra Diosdado, que le iba... Nada tenía que ver con eso, tenía que ver simplemente con una repartición de rutas. Ahí está. Seguimos. Raúl Gorrín, abogado especialista en derecho penal. Raúl Gorrín es el gran lavador. Fue en su momento una de las principales lavanderías que utilizó el gobierno. La cantidad de millones que movió Gorrín no tiene nombre, realmente impresionante. Hoy es el dueño de Globovisión, de un canal de noticias 24 horas en el país que ya nadie ve. En su momento era el canal que se encargaba de llevar a la gente a la mentira electoral todos los años. La gente iba contenta. Una de las cosas más dañinas que ha vivido mi país es Globovisión, un programa que tenían allí que se llamaba Aló Ciudadano y otro que se llamaba Buenas Noches. Esa gente se dedicó a embrutecer a mi país, a llenarlos de mentiras, a someterlo a fantasías, a prestarle tribuna a la voz de la esclavitud. Hicieron muchísimo daño durante todos los años. Muchos años antes de la llegada de Gorrín a la presidencia de Globovisión. Bueno, Gorrín tiene de feudo Venezuela porque a ese sí lo pueden agarrar. Bueno, él no representa un cargo de gobierno. Él está muy consciente de que si sale, cualquiera lo agarra por allá y empieza la otra gran cantidad de juicios más allá de lo que tiene por el cartelito. Él tiene cualquier otra cantidad de solicitudes por lavado de activos. Y hoy se da el lujo hasta de colocar su nombre en una de las principales torres de oficinas del país, en Chacao, el Centro Comercial San Ignacio. Son dos torres muy llamativas. Una de las torres tiene su nombre encabezando. Es decir, goza siendo él y dejándose ver y haciéndose sentir. Dentro de la estructura opositora se hablaba de la fracción Gorrín. ¿Por qué? Porque Gorrín tenía todo un padrinazgo sobre muchos de los diputados opositores. Decir tenía es un error, tiene un padrinazgo sobre muchos diputados opositores, que varios de ellos son candidatos presidenciales, candidatos presidenciales a las primarias. Y Gorrín también se llevaba muy bien con el embajador History, el embajador el que ponía recetas de quesillos y cosas. Sí. Bueno, este señor tiene 20 delitos vinculados al lavado de capitales, 13 causas por corrupción, ex viceministro de Electricidad, Nervis Villalobos Cárdenas. Nervis Villalobos Cárdenas. Y eso es lo que tiene por los Estados Unidos. Lo que tiene por Europa es impresionante. Lo que tiene, las solicitudes que tiene por Europa son impresionantes. Él lavó dinero, creo que no faltó país de la Comunidad Europea donde no lavara. España, Andorra, Portugal. Todo, por todos lados él dejó una cuentica.
Otro, Luis Mota Domínguez, ex ministro de Electricidad. Ese es uno de los más responsables de la destrucción del sistema eléctrico venezolano. Simplemente es eso, es uno de los mayores responsables de eso, de la destrucción del sistema eléctrico venezolano. Él facilitó parte de la estafa con los bolichicos, con todo este tipo de cosas que han habido. El caso de Derwood, creo que es como se llamaba esa empresa, en la cual está metido uno de los hijos de Ramos Alup, es decir, uno de los líderes principales de la oposición venezolana. Mira, bueno, en este caso, Mota Domínguez es quizá quien se salió beneficiado de las comisiones más grandes del proceso de destruir el sistema eléctrico venezolano. El nombre que te voy a dar ahora me suena bastante. Rafael Ramírez. Este me suena. Rafael Ramírez, que dejaron ir en los Estados Unidos. Rafael Ramírez, tú sabes que el caso de Rafael Ramírez es muy interesante, porque Rafael Ramírez era de los pocos que iban a ver a Chávez cuando Chávez estaba hospitalizado en La Habana. Debemos recordar que cuando Chávez quiso destruir formalmente a PDVSA, empezó con su pito, puso al comandante Fausto, a Luis Rodríguez Araque, a que destruyese bastante, y cuando quiso de verdad utilizar todo el poder de Venezuela, de Petróleos de Venezuela, para lavar dinero, para establecer conexiones y terminar de acabar con PDVSA, puso a Rafael Ramírez. Para él es un personaje muy, muy cercano, es un personaje de vieja raigambre de la izquierda venezolana, de la izquierda más comunista, de la izquierda más criminal. El mismo chavismo, ya Maduro lo nombró embajador de Venezuela ante la ONU. Es decir, ya tuvo un cargo de altísima representación en el gobierno de Maduro. Ramírez dice: no tengo nada que ver con el gobierno de Maduro. Bueno, él estando en los Estados Unidos, ya sin cargo diplomático, todas esas acusaciones estaban en su contra, pero aún así lo dejaron ir. Y ahí está, feliz. Él tiene otro par de nacionalidades. Desde allá de vez en cuando se ha dicho que financia Voluntad Popular, al partido de Leopoldo y Guaidó. Es todo un ejemplo, todo un proceso. Este otro nombre también es conocido, porque cuando hablábamos del señor Saad, se nombraba mucho a Álvaro Pulido. Álvaro Pulido, ese fue uno de esas bisagras, de esas personas que hacen posible que las cosas funcionen. También un gran lavador de capitales. En el caso particular de él, no solo lavaba los intereses que el gobierno tenía, ¿no?, sino también, al igual que Saab, participó en grandes operaciones de lavado internacional con cosas que aparentemente son nada santas, muy, muy, muy feas. Bueno, una buena lista, pero a pesar de todo esto hay otra noticia que me tiene intrigada. Están mostrando todas las recompensas que están activas, pero le levantaron sanciones al ex ministro venezolano Carlos Rotondaro. Y eso es bien doloroso y es una vergüenza es algo que todos los venezolanos que hemos visto la destrucción del sistema de salud, no es la salud, que le fue encomendada a Rotondaro. Si bien nosotros estábamos mal, él logró hacer que las cosas empeoraran muchísimo, ¿no? Porque lo que robó él facilitó para que se hiciera todo este proceso de destrucción. Va eso, es la salud, son vidas, es parte del genocidio que ha vivido Venezuela. Él es uno de los protagonistas de ese genocidio, sin duda uno de los protagonistas de ese genocidio, en hacer que el país se muera de mengua, sin capacidad de mínimo de respuesta en el sector salud. Es mucho de su responsabilidad. Es increíble que se le eliminen las sanciones, y eso tiene que ver mucho con lo que es Venezuela. Venezuela tiene que terminar de entender esa parte. Las sanciones, la persecución que puede hacer los Estados Unidos se basa en los delitos que a ellos les afecta de manera directa. Dinero que entró en su sistema financiero, usted lavó dinero,
usted hizo tal negociación y eso ensució mi sistema financiero. Esos son los delitos que le interesan a los Estados Unidos. Usted colocó cualquier cantidad de cargamentos de droga que llegaron a mis fronteras, ese es el delito que le interesa a los Estados Unidos. Usted mandó a matar a un agente de la DEA, ese es un delito que le interesa a los Estados Unidos. El resto, ese genocidio que está allí, que es ese venezolano muriendo de mengua por los robos que se permitieron en el sector salud, en todo lo que se involucró Rotondaro, es un asunto que si el venezolano no termina de entender, que si el venezolano quiere, exige, como muchos se ponen, a que la justicia internacional acometa una respuesta, no. Ahí no va a haber respuesta. Como en la gran mayoría de las cosas no va a haber respuesta hasta que como venezolanos hagamos lo correcto. Se recupere el país y se haga lo correcto. Mientras tanto, esta gente se va a seguir burlando del país, con todo el descaro. Le pueden hasta lavar completico la cara y en un acto de necesidad puede ser una bisagra importante para el mañana. Esas son cosas que los Estados Unidos han hecho en una que otra oportunidad. Podremos esperarla en el caso de Rotondaro. Pero el asunto es eso. Eso está atrás, es feo, duele. Y no solo son la cantidad de gente que ha muerto, es la cantidad de gente que quedó enferma. Gente por compras de material defectuoso. Es increíble el escándalo, todo lo doloroso que debe estar en cada venezolano que sabe que no consiguió un medicamento, que su familiar no fue atendido, que sabe que el sistema de seguridad social quedó totalmente destruido, que sabe que los sistemas de medicina de alto costo sufrieron muchísimo durante su administración, que sabe cada una de estas cosas y siente que no hay justicia de ningún tipo. Es importante que recuerden que ese tipo de justicia solo se podrá dar cuando Venezuela pueda dejar atrás al proceso revolucionario. Y una última noticia, el juicio se aplazó a don Hugo Carvajal hasta el 1 de noviembre porque la Fiscalía necesita 3 meses para presentar todo el material probatorio en su poder y obviamente la defensa se mostró de acuerdo con la nueva fecha. Sí, ahí se están negociando, pues todo el material probatorio lo tienen hasta decir basta de hace muchísimos años, cuando lo iban a poner preso en Aruba. Cuando el chavismo lo defendió, un diputado noble, un alto esfuerzo. Lo cierto es que esa forma parte de este tipo de juicio con esta carga política que tienen un proceso de negociación, dame este dato, yo te rebajo esta pena, tú te estás quejando de que te sientes mal en esta prisión, síguete quejando que después te mando al club campestre siempre y cuando me digan lo que yo quiero saber, siempre y cuando me muestren las pruebas, lo que certifica lo que ya yo sé. Entonces, eso lleva ese periodo de negociación. Dejan en eso y todo el mundo está feliz. Porque en realidad lo que están necesitando es como en el cartelito, las pruebas, porque saber se sabe todo. Se sabe todo. Ellos quieren el cuchillo lleno de sangre. Claro, dice que cualquiera de las 4 acusaciones que tienen contra él le podrían acarrear una sentencia máxima de cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable. Así es. ¿Y él tendrá las pruebas? Él tiene como quitarse cualquier cantidad de años de sentencia. Porque ese tipo de negociación es lo que vale en ese sentido. Entonces después se establece una acusación y el problema es que por algo alguna de las garantías que él ofrezca no se pueda cubrir y eso puede echarle a perder a él su jugada. Pero no se extrañen de que de repente después de tantos juicios, si algún día el juicio termina, se le dé una sentencia de 8 años y salga en 4. Sí, lo que a mí me extrañó es que él iba a incendiar desde el avión con un cerillo toda España y no pasó nada. No pasó nada, quizás lo está guardando para más adelante. Lo que pasa es que, y no hablamos de España, y lo de España que pusimos la semana pasada, que indicamos el peligro de lo que venía el domingo, y ahí está. Todavía no hay decisión sobre quién va a ser el presidente de España. Increíble que Sánchez pueda quedarse de nuevo como ocupa en la Moncloa. El problema de España va para largo y hay que prestarle muchísima atención. No solo España, ya pronto están las elecciones, las PASO en Argentina. Sí.
Yo la poca confianza que tenía me parece que se me está yendo. No estoy viendo buen pronóstico. Si te digo lamentablemente que no hay buen pronóstico, y si te digo que quien te dije hace casi 2 años iba a ser el candidato por el grupo de Cristina, ya lo es. Si te digo de una vez que él va a ser el candidato ganador. Es que, Noel, ¿a quién se le ocurre que un ministro de Economía que puso la inflación al 120% hasta ahora, Ajá. se postule para candidato y gane? Y sí, a mí. Y lamentablemente creo que estás muy acertado. Noel, nos tenemos que ir. Nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, Jenny. Para todos, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a la medianoche con el profe Morán. Que tenga una semana maravillosa. Gracias.